Y vamos a concluir la jornada aquí, en este convento de la Trinidad. Posteriormente, las personas que lo hayan previsto tienen la visita a Bandesur, a las puertas de estas instalaciones estará el autobús esperando. Y vamos a cerrar, como digo, esta primera sesión de este segundo Congreso Internacional del Plástico y la Economía Circular, hablando de los diferentes usos del plástico reciclado en el uso alimentario, de lo que van a ser los retos del futuro y la realidad actual. De ello nos va a hablar Víctor Serrano, que es el CEO de Bandesur, esta empresa que van a tener, como digo, la oportunidad de visitar a continuación. Es un referente por su excelencia y compromiso en la manufactura de envases y film para la industria alimentaria. En el año 2023 recibió el premio CEPIME en reconocimiento a sus prácticas sostenibles. Adelante, Víctor. Gracias, buenas tardes. Un reto, esto ya de concluir, ser el último y no aburriros en exceso. Vamos a procurar ser, voy a procurar ser conciso, breve, siendo consciente de que probablemente ya estamos cansados y tenemos ganas de ir terminando. Bien, pues bueno, me presento mi empresa. Somos una empresa local, un grupo empresarial, un holding a día de hoy de 3 empresas fundamentalmente: Bandesur, que es la cabecera; Flexia, que es una fábrica de filmes plásticos, ahora veremos qué se fabrica ahí, y un nuevo negocio que es el negocio Vivesur, que ahora mostramos un poco qué fabricamos. Estamos encantados de participar en este congreso, agradecer a la organización, sobre todo a Paco, que es la cabeza primordial en esto, y bueno, agradecidos porque también nos dais visibilidad. Bien, ¿a qué nos dedicamos? ¿Quiénes somos? Brevemente. Somos fabricantes en todas estas actividades de envases y embalajes, packaging, alimentario sostenible. ¿Vale? Luego iré desgranando por qué puedo decir que somos una empresa sostenible. Bien, empezamos en el 98 por un negocio muy sencillo, que era el de la bandeja de Porex, que en aquel momento era un producto muy extendido en la gran distribución, en todo el comercio, etc. Empezamos hace algo más de 25 años. Llevamos una trayectoria de crecimiento, inversiones, siempre aquí en local, como locales que somos, como decía el otro, se nota. Bien, en 2011 incorporamos PET, somos muy fuertes a día de hoy en el negocio del PET, es nuestra principal facturación. También en 2016 iniciamos un negocio, el de Flexia, de filmes para alimentación, el extensible, el estirable, que todos usamos en casa, lo conoceremos todos. En 2018 hicimos un hito, que después desgranaré con más detalle en el Porex, que hicimos una bandeja súper innovadora, ¿vale? Luego la explicaré. Hemos arrancado Vivesur hace 2 días y la última novedad, que también hablé en la parte final de la charla, es el RXPS. El RXPS es la abreviatura de la bandeja de Porex que incorpora reciclado. Que ahí tenemos una innovación espectacular. Bueno, espero que os llame la atención. Bien, brevemente, deciros quiénes somos. Somos una empresa que el año pasado, en 2024, pues facturamos algo más de 37 millones, tenemos 140 empleados. Bueno, fabricamos muchos millones de toneladas y kilos de distintos plásticos. Y tenemos unas instalaciones industriales de 32.000 metros, de los cuales buena parte de ellos son almacenaje, pues para dar buen servicio, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Brevemente, hacemos fundamentalmente 3 familias de productos. El Porex, que es lo que nos arrancó, y es esta bandeja de aquí, ¿vale? Todo un surtido enorme de envases, bandejas, envase PET para alimentación y también los filmes de alimentación y últimamente también aluminio. Bien. Que incluso el aluminio ya lo presentamos en el formato doméstico, que es el que nosotros asociamos todos en casa, ¿verdad? Pues bien, ese film que tenéis en casa también lo hacemos aquí en Alcalá.
Muy bien, son procesos industriales, hacemos extrusión, fil soplado, extrusión de lámina y sobre todo termoformado. Después de la charla, eso, brindamos la oportunidad a los que os hayáis inscrito a visitar nuestras instalaciones y ver un poco esos procesos en vivo, ¿no? Que siempre es más bonito. Bien, siempre al final una empresa se define por sus clientes, ¿no? Os doy aquí una reseña de clientes de nuestras empresas, que lógicamente son del sector gran distribución e industria cárnica, fundamentalmente, ¿no? Son marcas que muchos de vosotros conoceréis, en el mundo de la carne quizá no tanto, pero bueno, son los grandes grupos de alimentación en España, es nuestro cliente natural. Somos una empresa familiar, para bien y para mal. Aquí el principal, el que se parte un poco la cara, ¿verdad? Trabajamos una de nuestras máximas. Esto define un poco nuestra filosofía de empresa. Una de nuestras máximas es la seguridad para nuestros clientes, tanto seguridad alimentaria como de servicio. Ahí resaltamos mucho dentro de nuestro mercado, ¿vale? Nos acreditamos por medio de muchas certificaciones para convencer fácilmente a nuestros clientes de que eso es verdad, ¿vale? Y en estas dos infografías os pongo pues aspectos logísticos. Por resumir, somos el Amazon de las bandejas. Os servimos las bandejas más rápido que nadie. Y pronto, como ayer Bezos, se me caerá el pelo y me quedaré calvo. No me queda. Y nos distinguimos por la innovación. Aquí es donde voy a ya ir entrando en materia, una vez que conocéis un poco, pues eso, de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Como os decía, las certificaciones son importantes, dentro del mundo de alimentación más, seguridad alimentaria, PRC, el Trade to Trade, efectivamente tenemos que ser sostenibles, como hacíamos al principio, incorporando a reciclar incluso de nuestras propias bandejas, ¿no? Ese es el sello, etcétera, etcétera. Y os voy a detallar algunas de las cosas que como I+D nosotros hemos logrado sacar al mercado con éxito, ¿vale? Pero os nombro algunas de pasada y algunas después en profundidad, ¿vale? Es decir, os voy a hablar después de esto en particular, pero bueno, tenemos un film extensible que para el mundo de la alimentación es único porque alarga la vida útil de todo lo que se envuelve con ese film estirable, ¿vale? Es un film que da una transpiración más alta que ningún otro film del mercado, que nosotros llamamos Long Life Film, porque permite al final aumentar la vida útil, la caducidad de todo tipo de alimentos. Es un film muy interesante. Pero bueno, vamos entrando en materia y voy a centrar mi explicación sobre el poliestireno y el PET en términos de sostenibilidad. Bien, lo que nosotros fundamentalmente fabricamos, como estáis viendo, es packaging de un solo uso. Es decir, plástico que solo usamos una vez y descartamos, desechamos. Desechar una cosa con un solo uso y llamarla sostenible puede parecer un poco contradictorio. Bien, pues ese es precisamente el corazón de nuestro reto en cuanto a sostenibilidad. Tenemos que lograr que envases de un solo uso tengan un comportamiento medioambiental excelente. Bien, pues, ¿qué estamos haciendo? Muy sencillo, al final solo nos cabe una estrategia, y es que en esos envases tenemos que hacerlos 100% reciclables, es decir, para que después de ese uso puedan entrar en una cadena industrial, devolverse a fabricar nuevos envases y o que contengan ya reciclado de ese mismo uso u otros usos para de nuevo alimentar la rueda de un residuo, convertirlo en un recurso. Pues esa es nuestra estrategia. Y claro, estamos en Europa. Recursos, petróleo, gas no tendremos, pero normativa, ya nos lo dijeron Ángela y María esta mañana, ¿no? Normativa para aburrirnos. Entonces, la normativa es súper importante. Nosotros tenemos que anticiparnos como industria a la normativa para
hacer inversiones con tiempo suficiente para que cuando la normativa llega, tú tienes productos que al mercado le cuadran. ¿Vale? Entonces, resumiendo lo que nos afecta en cuanto a normativa, pues bueno, hay un nuevo reglamento que se acaba de aprobar después de muchísima normativa y que viene a decirnos dos cuestiones estratégicas y muy resumidas. Y es lo que aquí marco. En el artículo 7 del Reglamento 40/2025 de la Unión Europea, el 100% de los envases tienen que ser reciclables para 2030. Como suena, ¿eh? Todos los envases que circulen en los lineales del supermercado tienen que ser 100% reciclables para 2030. Y como os ha dicho antes, 2030 es ya. Bien, ¿y qué otra cosa nos trae este nuevo reglamento? El artículo 7. Contenido de reciclado obligatorio también dentro de los envases para 2030. Es decir, lo que decíamos antes, la estrategia obligatoriamente, incluso por imposición normativa, es que los envases sean reciclables y que contengan reciclado. Ya no es que sea la tendencia de mercado y nosotros como industriales queramos dar una solución al mercado. Tengo que cumplir también la obligación legal. Bien, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Porque no es fácil, ahora veréis. Bien, en resumidas cuentas, la pregunta del millón es: ¿plástico reciclado? ¿Basura? ¿Eso es basura? ¿Sucia? Postconsumo, con actitud alimentaria, envases con contacto alimentario con toda la normativa que hay de seguridad alimentaria en Europa, ¿no? El reto se podría resumir así: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos meter reciclado en unos envases como estos, ¿no? Que todos estamos viendo en nuestras neveras con el alimento fresco, la carne fileteada, aquí en contacto directo, y tiene que contener, y contiene, reciclado? Pues sabéis que esta bandeja se fabrica con lo que tiramos al contenedor amarillo de esto, por ejemplo. Esto va al contenedor amarillo y hay una industria detrás de ese contenedor amarillo que transforma, pero literalmente, esto, basura, una vez descartado, en esto, y ponemos el filetito aquí, directo, en contacto directo. Ese es el reto. Pues está logrado, en el caso de esta bandeja está logrado, ¿no? Vamos a usar el ejemplo de esta bandeja, de esa, con absorbente o sin absorbente, ¿vale? A mí me gusta más sin absorbente, por eso la pongo ahí, pero bueno, veréis más de esto que del otro, para esos dos retos que nos marcan los mercados y la normativa. Bien. ¿Qué hemos logrado hacer gracias a la industria? Porque somos una industria, yo soy un eslabón de la cadena, con el PET, ¿vale? De botella reciclada. Pues bien, con el PET hacemos esa bandejita donde en algunos casos conseguimos hasta el 100% de contenido reciclado, proveniente fundamentalmente de botella, y en el PET-PE, que es el caso concreto de esta bandeja, que lleva un pequeño layer de polietileno para soldar herméticamente luego cuando se ha llenado de carne, fundamentalmente, o pescado, lo que sea. Bien, pues nosotros estamos logrando, con actitud alimentaria, incorporar hasta un 100% de reciclado en nuestro PET, en nuestras bandejas de PET. Eso es un porcentaje mucho más alto del que pide la normativa. Bien, eso se ha logrado después de muchos años de trabajo, y eso, una cadena de valor que hay detrás yo soy el último eslabón de la cadena, detrás de todos estos procesos, que además cumple, en resumen, el principal reglamento que hay en cuanto a seguridad alimentaria, que también es muy reciente. Es decir, este reglamento 1616 viene a ponernos el listón a tope de alto en cuanto a las exigencias para dotar de plena garantía alimentaria a la Autoridad Sanitaria Europea, la EFSA, que tiene el mayor estándar mundial en todo su parámetro, ¿vale? Bien, cumplimos con ese reglamento, logramos hacer circular el PET, ¿vale?
Y las tecnologías que hay detrás de eso, como es una solución que ya lleva tiempo en el mercado, son probablemente muy conocidas por algunos de vosotros, ¿no? Son las tecnologías de superlimpieza y descontaminación por distintos procesos. Esta mañana Juan Cerdá nos ha explicado la solución, por ejemplo, de EREMA. EREMA es uno de los primeros que patentó esta tecnología, pero bueno, hay distintas tecnologías que lo que vienen a hacer es limpiar, reprocesar y sobre todo descontaminar el plástico desde la basura para que después, transformado en una bandeja, tenga plena seguridad alimentaria. Es una tecnología, como veis, muy amplia, muy sólida, que lleva años en el mercado y por eso estamos en unos porcentajes ya tan altos de incorporación de plástico reciclado en ese tipo de envases. Vale, esas tecnologías, ya digo, son lo que considera el reglamento 1616 como tecnologías adecuadas de cara a la Autoridad Sanitaria Europea y son unas tecnologías muy interesantes. Se han aplicado solo al PET. Es decir, todo lo que estoy hablando en cuanto a envases alimentarios tiene todo este aval si hablamos de PET. Bien, el PET, digamos, pues que visto así está resuelto. Pero voy a un matiz súper interesante, sobre todo pues, para los que conocéis un poco más sobre este caso concreto de bandejas para carne, y es, ya, Víctor, pero tú es que nos has dicho que esto tiene un pequeño layer para la soldabilidad y tal, entonces es un complejo, ¿verdad? Sí, esto es un complejo. Un nuevo reto, porque tenemos que reciclar un complejo. Bien, además, el reglamento que acaba de salir en cuanto a residuos de envases nos dice: tú ya no puedes como fabricante decir que un material es reciclable porque simplemente sea monomaterial y ese monomaterial se pueda reprocesar y pueda ser reciclado. No. El nuevo reglamento nos impone una nueva obligación súper difícil de conseguir y de cumplir en ciertos polímeros, porque ya reciclable no es solo que se pueda reciclar, ya con arreglo a la nueva normativa solo podemos decir que un material, una bandeja, es reciclable si efectivamente se recicla. Es decir, si hay un flujo real de reciclado a escala, ni siquiera a escala. Es decir, ya solo se consideran materiales reciclables los que tienen ese flujo real. El PPE como complejo, este multicapa como complejo, en principio entonces lo tiene más complicado y podemos pensar alegremente y decir, ¡ay! Ese es el punto débil de esa bandeja frente a otras que hay monomaterial. No. Precisamente el nuevo reglamento nos dice, si eso se recicla de forma real y efectiva, entonces sí es reciclable. Pues es precisamente lo que ocurre con esa bandeja. Y aquí rescato simplemente dos ejemplos de dos empresas, Sulair, que está cerca de aquí, y Repetco, que está en Albacete, es decir, España. Hay más casos en Europa. Pero, por ejemplo, en España, ya que vivimos aquí, tenemos dos plantas industriales con una capacidad de producción, de reprocesamiento de la basura de esto, de bandeja y de los retales de la producción de esto, que de forma efectiva procesan esos tonelajes. ¿Vale? Luego, realmente ese residuo, ese tipo de residuo, que es complejo, que es un PET, se está recuperando, reciclando a escala industrial y de forma real. Lo cual significa también que es un proceso completamente viable tecnológicamente, pero económicamente. Es decir, que no estamos complicando la cuestión como para que después sea simplemente un ensayo teórico. No, esta es la realidad. Entonces, el trade to trade es una cosa real, no es ficción. Y el reciclado de PPE es un flujo real a gran escala industrial, que es un caso muy especial, no siendo monomaterial.
Con lo cual, nosotros estamos apostando como empresa en envases que son efectivamente reciclables, incluso cuando son complejos, que es lo que más le interesa al que lo usa, porque cuando tú acomplejas, das mayores propiedades al mismo producto, ¿vale? Pues bien, eso está logrado en el caso del PET. Es un ejemplo que es estupendo, pero solo sirve para el PET. Pero claro, nosotros en nuestra casa procesamos poliestireno también. Estas bandejas están hechas de TS, otro polímero. Y la tecnología del PET solo está autorizada para el PET, pero es viable para otros polímeros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esta es la mayor innovación que creo que os presento yo esta tarde, y es que si en Europa solo se está autorizando el PET reciclado para incorporarlo en nuevas bandejas con aptitud alimentaria, nosotros hemos ido un paso más adelante y lo estamos haciendo ya, lo hemos lanzado desde 2024, también para el caso del TS, no siendo un polímero que tenga la autorización exprofeso de EFSA. ¿Cómo lo hemos hecho? Diréis. Bien, no puedo contarlo todo, también os lo digo. Es decir, preguntitas a la Junta acerca de esto, porque es mi secreto industrial. Pero os voy a dar unas pistas de cómo hemos logrado meter reciclado de PS en nuestras bandejas. Bien, pues eso, cambio de tercio y me centro en el poliestireno. Bien, nosotros hemos lanzado el año pasado esta bandeja de RXPS, X de expandido, ¿no? Con hasta un 60% de material reciclado con aptitud alimentaria. Esto no lo tiene nadie en toda Europa, señores. Solo Alcalá de Henares. Van de sur. Bien. Los primeros. Bien, esto es una innovación muy interesante porque además en España tenemos un impuesto hacia el plástico virgen. Bien, una bandeja que incorpora reciclado, además de ese plus de sostenibilidad que tiene, además ahorra impuestos. Impuestos que en la cadena de valor no son pequeños en porcentaje. Es decir, que el impuesto al plástico que se nos impuso, pues en este tipo de envases supone hasta un 15% de valor. Es decir, que estamos hablando casi como otro IVA. Bien, si empleamos hasta un 60% de material recuperado, pues ese IVA que nos ahorramos, ¿vale? Y no menos importante, el punto verde. Que el punto verde también recae, es una obligación, que recae sobre todo estos envases y que no es barato, es de todo menos barato. Pues bien, cuanto más reciclado ponemos, pues menos impuestos, tasas, como se tenga que llamar, pues que se pagan. Bien, pues ¿cómo hemos logrado incorporar un polímero no autorizado, reciclado, dentro de un envase alimentario? Bien, os voy a rescatar dos ejemplos, hay más, para no aburriros, dos ejemplos de cómo se está resolviendo este problema. Por ejemplo, una gran petroquímica que es Ineos Styrolution, un gran fabricante europeo de poliestireno, pues usando las tecnologías existentes para el PET, los super clean processes, ¿vale? Los procesos de superlimpieza y descontaminación, aplicando esa misma tecnología, pues ha logrado tener unos reciclados que incorporan incluso post-consumo que cumplen el reglamento 1616, ¿vale? Ahora os explico un poquito más cómo, porque es interesante, creo que es interesante, ¿vale? Digamos que se coge el proceso del reciclado del poliestireno sería pues, muy parecido al del PET. Oye, desde la basura se lava, se tritura, se separa, etc. Pero lo crítico es que hay un proceso de supercleaning, de superlimpieza, de descontaminación, ¿no? Se le aplica eso, ¿bien? Y eso les permite ahora os voy a dar detalle de cómo lo hacen, ¿eh? Les permite llegar incluso a poliestireno con un 100% de material recuperado con actitud alimentaria, en ciertas condiciones, ¿vale? Bien, otro ejemplo, Trinseo, otra empresa, gran empresa petroquímica europea, productor de poliestireno, ¿vale?
en un camino muy parecido, ¿vale? Aplicando las tecnologías ya existentes, conocidas, que se aplican al PET, pues bueno, en coordinación con el Fraunhofer Institute, que es, digamos, el instituto de referencia en Europa, en cuanto a ensayar la seguridad alimentaria, pues ha logrado unos RPS, unos PS reciclados, que tienen un contacto alimentario condicional, ¿vale? Os detallo un poquito más. Mirad, hay que hacerle una estructura ABA, como se hace también en la industria del PET, ¿vale? Una barrera funcional, ¿vale? Que es una tecnología aceptable para la EFSA, con varios procesos de reciclado, varias posibilidades de reciclado en el material post-consumo, ¿vale? Y varios contenidos, por disolución, tecnología disolución o reciclado mecánico. Bien, los mayores porcentajes, lógicamente, se logran con la tecnología de disolución. Fijaos, a veces, qué facilidad nos da el plástico, a pesar del mal nombre que tiene. Mirad, esta bandeja, poliestireno puro, se disuelve como un azucarillo en un café, por ejemplo, en acetona. Acetona, eso es, bueno, yo me lo bebo por la mañana. Pues el proceso de disolución es muy sencillo. Se coge un material post-consumo, una basura, la disuelve porque es soluble como el azúcar en el agua, la disuelves en acetona, filtras, separas por centrifugación, proceso complicadísimo, y ya tienes el PS recuperado. Además, PS, que no está el monómero, que es importante, ¿vale? Es decir, el PS se recicla químicamente con la borra. Entonces, es fácil, es asequible, y eso es lo que han hecho estas petroquímicas. El único problema es que la EFSA todavía no ha dado el visto bueno a las tecnologías supercleaning para uso directo en contacto con el alimentario, y tenemos que buscar la forma de meterlo. Si el ABA, que si te lo mire con un challenge test el Fraunhofer, porque si no es el Fraunhofer, aquí en Jaén no nos escucha nadie, en fin, cositas, ¿no? Pero que al final es factible, por este medio u otros, que hay otros medios, ¿eh? Pero son solo dos ejemplos de que con otros polímeros que no sean PET podemos ya como industria dar soluciones a nuestro mercado que además cumplen la normativa y nos anticipamos incluso, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos. Bien. Pues bien, eso lo hemos logrado, y además, porque somos del sur, le hemos puesto un perejil. Aquí si no le vamos perejil, como que no. Bien, pues nuestra bandeja, además de incorporar reciclado, esta bandeja, he dejado muestras ahí al fondo para los que quieran, y bueno, si alguien tiene mayor interés no tiene más que pedirlo. Hasta trailer completo sin problema. Bien, el perejil que le hemos puesto a nuestra bandeja. Degradación acelerada. Mirad, la realidad del consumidor es que esto a veces no termina en el contenedor amarillo. Eso es una realidad. Nos falta concienciación, educación, nos falta mucho. Vale, de acuerdo. Cuando esto no termina en el contenedor amarillo, termina en el medio ambiente. Normalmente en vertederos, pero en cualquier sitio. Y nosotros, en ese escenario, hemos querido también ir por delante y dar una solución que haga que la virtud que tiene el material plástico, y es que dura mucho, que toda la vida de Dios, el que dure mucho las cosas ha sido una virtud, que ahora es pecado en el caso del plástico, pues bueno, pues la convirtamos en una necesidad que hay que atender del consumidor. Y es que quiere que esto, tirarlo donde quiera y que se degrade rápido. Bien, pues nosotros, esta bandeja que tengo en las manos, cuando termina en el vertedero, se degrada a la misma velocidad que la madera. Bien, mola. Pero la innovación que lleva esto detrás es la siguiente, y es que sigue siendo reciclable. Es decir, acelerar la degradación de los polímeros es más o menos conocido, pero esto sigue siendo reciclable. Y los que vais a visitar fábricas ahora, lo vais a ver allí reciclándose. Es decir, se recupera sin ningún tipo de problema.
Entonces, el concepto de una bandeja reciclable y además de acelerada degradación ha sido completamente innovado también a nivel europeo. Esto lo lanzamos en 2018, tiene un éxito comercial bárbaro, porque une dos mundos que parecen contradictorios. Lo de rápida degradación y reciclable parece que choca. Pues señores, es una realidad. Bien, y además, esa bandeja la podemos hacer, como esa de la foto, pero del fondo veréis mejor que esto, absorbente de líquidos, que para el mundo de la carne, los supermercados, etcétera, es una virtud, porque te evita tener que poner un elemento extraño que después en la cadena de reciclaje es un problema, ¿no? Esto no es reciclable, es incompatible con el plástico y hay que eliminarlo. Bien, en el caso de la bandeja poliestireno, nosotros hacemos una bandeja absorbente de líquidos que esconde completamente todos los líquidos, de hecho tiene más capacidad de absorción que una toallita absorbente, ¿vale? Tiene una presencia espectacular, aunque esté inclinado porque los lineales, las estanterías de los lineales están inclinadas, ¿vale? Tiene una presentación estupenda y además, eso es lo que hemos dicho, contiene reciclado en un 60%, hasta un 60%, que es un porcentaje de verdad que es altísimo, sigue siendo 100% reciclable, ¿vale? Se puede degradar 100 veces más que rápido, a una velocidad de 100 veces más que una bandeja convencional, ¿vale? Y tiene esa cualidad añadida de que sin nada extraño, ningún otro material diverso te absorbe los líquidos, ¿no? Además, el poliestireno tiene una ventaja en sostenibilidad, que hay que medirlo por huella de carbono, por emisión de CO2, extraordinaria. Es un material no tan popular a día de hoy, pero si miramos solo CO2, debiera ser el más popular, porque es aquella columna del principio, esa es la huella de CO2, la emisión de CO2 que tiene una bandejita de XPS en comparado con otros plásticos. Fijaos dónde están los bioplásticos, el PLA, ¿vale? O dónde está el RPET, que tiene muy buena, esto es RPET, ¿vale? Para los que sois un poco más ajenos a esta industria, esto es RPET, reciclado, esto es el 90% de reciclado. Una bandeja de PET que ya incorpora 90% de reciclado tiene todavía mayor impacto ambiental que el XPS, porque el XPS es aire, es literalmente aire, con muy poco plástico, entonces es muy eficiente. Y, lógicamente, el estudio no contempla la innovación que nosotros hemos hecho de RXPS. El RXPS reduce un 20 o 30% esa columna. Es decir, nuestra bandeja es todavía más bajita que eso. Es decir, es una solución a nivel medioambiental muy eficiente, muy eficiente. Bien, pues por innovaciones como estas y bondades de nuestros productos a mercado como esta, pues lógicamente pues hemos recibido pues, unos interesantes premios y reconocimientos externos. Es decir, que no es que yo lo diga, lo dicen también los que nos dan los premios, y dentro de estos hay, lógicamente, un premio pues, que nos llena de orgullo. Y es que el año 2023 hemos sido la empresa más sostenible de España, y elegida como mejor proyecto de economía circular. Les presento a mi señora. Muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Mal. ¿Bien? ¿Sí?